A los 50 años, con $47 en el bolsillo y una maleta rota que había comprado en una tienda de segunda mano en Los Ángeles, Marcelo Torres bajó del autobús en la terminal de Guadalajara, sintiendo que cada persona que lo miraba podía ver su fracaso escrito en la cara. No era paranoia, era verdad. 10 años. 10 años persiguiendo el sueño americano, y lo único que traía de vuelta era deuda de $18,000 en 3 tarjetas de crédito, un divorcio firmado 3 meses atrás, y la vergüenza de regresar al mismo lugar del que había salido jurando que volvería rico. Ese día, parado frente a la casa de su padre en Colonia, que ya ni reconocía porque todo había cambiado en una década, Marcelo pensó seriamente en subirse de nuevo al autobús y desaparecer, ir a cualquier otro lado, reinventarse otra vez en otra ciudad, donde nadie lo conociera, donde nadie supiera que había fracasado. Pero tenía 50 años, ya no tenía energía para huir de nuevo, ya no tenía opciones. Lo que Marcelo no sabía mientras tocaba esa puerta con nudillos temblorosos es que su padre Don Arturo, un hombre terco de 78 años, que casi no hablaba, había estado esperando exactamente este momento durante 32 años, desde el día en que Marcelo tenía 18, y dijo: «Esta carpintería de viejo no sirve para nada. Yo voy a estudiar administración y voy a ser rico», porque a veces las respuestas que buscamos toda la vida están exactamente en el lugar de donde huimos. Y lo que Marcelo encontraría en esa casa no era lo que esperaba. Era algo que cambiaría todo. Algo que su padre había guardado en secreto durante 3 décadas, esperando el día exacto en que su hijo finalmente estuviera listo para recibirlo. Don Arturo abrió la puerta. Lo miró de arriba a abajo con esos ojos que lo habían visto crecer. No dijo: «Te lo dije», no dijo: «Sabía que volverías en solo». Dijo: «¿Ya comiste?». Marcelo negó con la cabeza sin poder hablar, porque el nudo en la garganta no lo dejaba. Entra Ice Caldo de Res. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría saber algo. ¿Cuántos años tienes tú que estás viendo esto? Déjamelo en los comentarios. Esta historia es para cualquiera que alguna vez tuvo que volver a casa después de fracasar, para cualquiera que alguna vez pensó que era demasiado tarde para empezar de nuevo. Marcelo Torres no siempre fue el hombre derrotado con maleta rota bajando de autobús. Hubo un tiempo que ahora parecía de otra vida, en que era el hijo brillante que iba a salvar a la familia de la mediocridad. El que sacó promedio de 9.2 en la preparatoria, el que consiguió beca parcial para estudiar administración de empresas en TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, el que todos los tíos señalaban en las reuniones familiares diciendo: «Ese muchacho va a llegar». Lejosan creció en casa modesta en Guadalajara. Hijo único de don Arturo Torres, carpintero de oficio, que había aprendido el trabajo de su propio padre. La casa siempre olía a madera recién cortada y barniz. El taller estaba en el fondo del terreno. Marcelo pasó toda su infancia viendo a su padre y a su abuelo don Vicente hacer muebles con las manos. De niño, le fascinaba. Se quedaba horas mirando cómo su abuelo convertía tabla ordinaria en sí ya hermosa. Como sus manos arrugadas sabían exactamente dónde cortar, dónde lijar, dónde ensamblar. «La madera habla, mijo», le decía don Vicente mientras pasaba la mano por una tabla de cedro. «Solo tienes que aprender a escucharla. Cada árbol tiene su voz. Cada pieza tiene su propósito». Entre los 12 y los 17 años, Marcelo pasaba todas las tardes después de la escuela en el taller. Don Vicente le enseñó todo con paciencia de maestro que sabe que está transmitiendo algo sagrado. Cada tipo de madera y para qué servía. Cada herramienta y cómo respetarla. Cada técnica heredada de generaciones. Cómo usar el formón sin lastimarse. Cómo hacer ensambles de caja y espiga sin un solo clavo que se vieran como magia. Cómo darle alma a un mueble común para que se convirtiera en pieza especial. A los 15 años, Marcelo ya hacía sillas que su abuelo vendía en el mercado de artesanías como si fueran suyas, porque nadie va a comprarle a un mocoso. Pero cuando vean lo que haces, van a querer más. Don Vicente se llevaba las sillas de Marcelo y las vendía al doble del precio normal. Después, le daba el dinero completo.
esto es tuyo, lo ganaste con tus manos, guárdalo. Pero lo que Marcelo no sabía es que ese tiempo en el taller, esas tardes que ahora parecían tan lejana, serían lo único que lo salvaría 3 décadas después, cuando ya no le quedara nada más. Don Vicente murió cuando Marcelo tenía 17, an infarto fulminante, mientras lijaba una cómoda de nogal que llevaba 2 semanas haciendo. Cayó en el taller un martes por la tarde. Para cuando don Arturo lo encontró 20 minutos después, ya no había nada que hacer. El cuerpo todavía sostenía la lija en la mano derecha. Marcelo lloró durante semanas, no solo por perder a su abuelo, sino porque una parte de él murió ahí también. La parte que amaba la carpintería, la parte que encontraba paz en el olor a madera y en el silencio del taller. Dejó de ir al taller, no podía. Cada herramienta le recordaba a don Vicente. Un año después, a los 18, Marcelo entró a la universidad. Y ahí todo cambió para siempre. Sus compañeros venían de familias con dinero real. Hablaban de papás ejecutivos, de viajes a Europa en verano, de carros nuevos que les regalaban. Al cumplir 18, a Marcelo empezó a avergonzarse de su casa modesta con piso de cemento, de su padre carpintero con manos callosas, del olor a barniz que a veces traía en la ropa sin darse cuenta. ¿Tu papá hace qué?, le preguntó una vez una chica que le gustaba, Andrea, hija de empresario textil. Esan tiene un negocio, mintió Marcelo sintiendo la cara caliente de vergüenza. Nunca especificó qué tipo de negocio. Nunca la llevó a su casa. Cuando ella preguntaba por qué siempre se veían en cafés, inventaba excusas. Pero lo que Marcelo no sabía es que avergonzarse de su padre ese día le costaría los siguientes 32 años de su vida y casi todo lo que realmente importaba. Nunca volvió al taller después de ese semestre. Le dijo a su padre una tarde de marzo: ya no tengo tiempo para esto. Tengo que concentrarme en la escuela, en estudiar, en hacer proyectos. Esta carpintería de viejo no va a llevarme a ningún lado. No tiene futuro. Don Arturo estaba lijando una mesa. No dejó de lijar, no volteó a verlo. Solo dijo, con voz tranquila: está bien, hijo, haz lo que tengas que hacer. Pero algo se rompió entre ellos ese día. Algo invisible, pero real. Algo que tardaría 32 años en empezar a repararse. Marcelo se graduó a los 23 con mención honorífica. Consiguió trabajo en empresa mediana de logística. Sueldo de 12,000 pesos al mes. Nada extraordinario, pero estable. Más de lo que su padre había ganado nunca. Se sintió exitoso. Superior. Se casó a los 26 con Ana Lucía, maestra de primaria que conoció en una boda. Era mujer buena con sueños sencillos. Querían casa propia, hijos, vida tranquila. Tuvieron una hija, Valeria, cuando él tenía 28, niña preciosa de ojos grandes que se parecía a su madre. Vivieron vida normal, clase media, durante 12 años. Rentaban departamento pequeño pero limpio en colonia decente. Pagaban colegiatura de Valeria en escuela privada modesta. Salían a cenar los domingos a Sambors o Bibsan. No eran ricos, pero tampoco les faltaba. Era vida predecible, segura, suficiente. Don Arturo seguía con su taller haciendo muebles a la antigua que apenas le daban para vivir. Los muebles de IKEA y las tiendas grandes estaban matando el negocio de los carpinteros tradicionales. Marcelo lo visitaba una vez al mes por obligación. Las conversaciones eran cortas, tensas, incómodas. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijo. ¿Necesitas algo? No. Estoy bien. ¿Sigues trabajando? Sí. Algo. Silencio pesado. Marcelo se iba después de 20 minutos, sintiéndose culpable, pero sin saber exactamente por qué. Pero a los 40, Marcelo empezó a sentir pánico existencial que lo despertaba a las 3 de la mañana. Pánico de que su vida estaba pasando como agua entre los dedos y él seguía siendo mediocre. Pánico de que moriría siendo Marcelo el del departamento rentado en lugar de Marcelo el exitoso. Sus compañeros de universidad abrían negocios propios. Compraban casas, viajaban al extranjero, subían fotos en Facebook de vidas perfectas. Y él seguía atascado en el mismo trabajo desde hace 17 años, ganando apenas 18,000 pesos al mes. Y entonces
Le llegó la oferta que cambiaría todo. Un primo segundo que vivía en Los Ángeles desde hace 15 años le dijo que había trabajo en construcción, mucho trabajo, aunque pagaban en dólares, que en 2 años podía juntar suficiente para regresar y poner negocio grande, comprar casa, darle futuro mejor a Valeria. Allá ganas en una semana lo que ganas aquí en un mes, primo. Es otro nivel en 20. Yo te ayudo con los papeles de turista y con contactos para trabajar. Ana Lucía dijo que no rotundamente. Marcelo, tenemos 40 años. Valeria tiene 12. No podemos desarraigar todo por una promesa de alguien que ni siquiera conocemos bien. ¿Y si no funciona? ¿Y si algo sale mal? Pero Marcelo ya había decidido. La idea se había metido en su cabeza como semilla y estaba creciendo. Voy solo en 2 años, máximo. Junto el dinero y regreso, Valeria ni siquiera va a notar que me fui. Va a pasar volando. 2 años sin tu hija, sin tu familia. Ana Lucía lo miraba sin reconocerlo. No eres el hombre que conocí. Estoy haciendo esto por ustedes. Por darles mejor vida. No necesitamos mejor vida. Te necesitamos a ti y aquí, pero... Marcelo ya no escuchaba. La ambición lo había cegado completamente. Y lo que pasó en Los Ángeles durante los siguientes 10 años destruiría mucho más que su cuenta bancaria. Destruiría absolutamente todo lo que realmente tenía valor. Se fue en enero del 2013. Tenía 40 años recién cumplidos. Llegó a Los Ángeles con visa de turista de 6 meses y se quedó ilegal cuando se venció. Trabajó en construcción con un contratista que su primo conocía. 12 horas al día bajo el sol brutal de California, cargando materiales, haciendo trabajos pesados que destrozaban la espalda. Ganaba $150 diarios en efectivo. Sonaba a fortuna comparado con México. Mandaba $600 al mes a Ana Lucía Ansé, quedaba con 500 para sobrevivir y ahorraba 2.500 cada mes religiosamente. Era bueno, a mucho más de lo que había ahorrado nunca. Vivía en cuarto compartido con otros 3 mexicanos en edificio viejo de Pico Unión. Comía tacos de $1. No salía a ningún lado, no gastaba en nada, solo trabajaba y ahorraba. Trabajaba y ahorraba. Los primeros 2 años fueron duros, pero manejables. La espalda, dolían las manos, se llenaron de callos sobre callos. La piel se quemó del sol hasta ponerse color caoba, pero ahorraba. En 2 años juntó $18,000. No era fortuna, pero era inicio sólido. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Llamaba a Valeria cada domingo. Ella tenía 14. Ya no era la niña que se despidió de él. ¿Cuándo regresas, papá? Pronto. Mi amor, 1 año más y regreso, pero en el fondo ya sabía que era mentira. 1 año se había convertido en 2. 2 se convertirían en más. Y entonces cometió el error que cambiaría todo. En octubre del 2015, conoció a un tipo en el trabajo, mexicano de Sinaloa, bien vestido, que llegaba a supervisar obras. Se llamaba Rodrigo, hablaba bonito. Tenía confianza de quien ha hecho dinero. ¿Cuánto llevas ahorrado, carnal? Le preguntó un día, mientras comían tacos afuera de la obra. Como $18,000, dijo Marcelo. Con orgullo, ¿y qué piensas hacer con eso? Regresar a México, poner negocio. Rodrigo se rió. Con 18,000 no haces nada allá. Eso es para sobrevivir 2 años y después estás igual. Pero tengo algo mejor. Negocio seguro. Compra de lotes en Tijuana para revender a estadounidenses que quieren retirarse allá. Duplicas tu dinero en 6 meses garantizado. Yo ya llevo 3 propiedades. Es inversión segura. Carnal, Marcelo dudó. No, si es todo lo que tengo. Por eso mismo. Hazlo crecer. 6 meses y tienes 36,000. Ya, eso sí es para poner negocio real. Piénsalo. Pero el verdadero golpe no fue perder el dinero en ese fraude. Fue lo que perdió después, el tiempo que nunca recuperaría con su hija y la confianza de la única mujer que realmente lo amó. Marcelo pensó durante 2 semanas. Habló con Rodrigo varias veces. Le mostró documentos que parecían legales, fotos de terrenos, contratos, todo parecía real. Marcelo invirtió los $18,000 en noviembre. Rodrigo le dio recibo. Le dijo que en abril
Tendría su dinero más las ganancias. Rodrigo desapareció en enero. El número de teléfono ya no existía. La oficina que tenía en Tijuana nunca existió. Los documentos eran falsos. Los terrenos no existían. El negocio completo era fraude. Marcelo había perdido $18,000. 2 años de trabajo brutal, bajo el sol, en todo, absolutamente todo. Se sentó en el piso de su cuarto compartido y lloró como no lloraba desde que murió su abuelo. Lloró de rabia, de humillación, de sentirse el hombre más idiota del planeta. Llamó a Ana Lucía con manos temblorosas. Perdí todo, el dinero. Me estafaron en la línea. Se quedó en silencio durante 10 segundos eternos. ¿Cómo? Invertí en negocio. ¿Resultó ser fraude en lo? Perdí todo. ¿Cuándo regresas entonces? Su voz sonaba cansada, vacía. No puedo regresar así. Déjame un año más, voy a recuperarlo. Lo prometo, Marcelo, un año. Te lo juro. Pero un año se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. Marcelo trabajaba como animal, tratando de recuperar lo perdido. Pero el dinero se iba en renta cada vez más cara, comida, deudas. Sacó 3 tarjetas de crédito para emergencias. Se fue endeudando poco a poco. La emergencia nunca terminaba. Ana Lucía dejó de contestar llamadas con regularidad. Cuando contestaba, las conversaciones eran frías, obligadas. Valeria ya casi no quería hablar. A los 16 le dijo por teléfono, con voz de hielo: ya no te conozco. Papá, eres un extraño. Ni siquiera sé por qué sigues llamando. Marcelo intentó explicar. Mi amor, estoy haciendo esto por ti. Por tu futuro. No necesito tu dinero. Necesitaba un padre, pero ya es tarde. Ya crecí sin ti. Esas palabras lo destruyeron más que perder los $18,000. Más que cualquier estafa. Porque entendió en ese momento que había perdido algo que nunca podría recuperar en la infancia de su hija, los años entre 12 y 18, cuando más lo necesitaba. Se los había perdido completos persiguiendo dinero que nunca llegó. A los 48, Ana Lucía le mandó papeles de divorcio por correo certificado. Había conocido a alguien más, un maestro de la escuela donde trabajaba, hombre simple que estaba presente, que cenaba con ella todas las noches, que ayudaba con los gastos. No puedo seguir esperando a alguien que nunca va a volver, Marcelo. Valeria ya tiene 20 ya. No te necesitan, yo tampoco. Firma, por favor. Déjame seguir con mi vida. Marcelo firmó sentado en el cuarto que compartía con 2 guatemaltecos. ¿Qué más podía hacer? Había perdido el derecho a pelear por su familia hace años. A los 50, después de 10 años, en Estados Unidos, Marcelo tenía deuda de $18,000 en 3 tarjetas de crédito que apenas podía pagar el mínimo cada mes, 0 ahorros, un divorcio firmado y una hija de 22 años que no quería saber nada de él. La construcción estaba cada vez más lenta. El trabajo escaseaba. Los patrones preferían contratar chavos jóvenes de 25 que aguantaban más horas y cobraban menos. Un día de octubre, su compañero de cuarto, un hondureño de 35, llamado Carlos, le dijo, mientras cenaban frijoles con tortillas: ¿qué haces aquí todavía, viejo? No te ofendas, pero tienes 50 años. Ya no eres joven. La construcción es para chavos. Vete a tu país antes de que te rompas la espalda para siempre. Aquí ya no hay nada para ti. Y Marcelo supo que Carlos tenía razón. No había nada para él aquí. Nunca lo hubo realmente. Vendió todo lo poco que tenía, una televisión vieja, un celular en ropa, juntó $300. Compró boleto de autobús de Los Ángeles a Guadalajara. 3 días de viaje, parando en cada pueblo fronterizo. Llegó a la terminal con $47 en el bolsillo, una maleta que se caía a pedazos y una vergüenza tan pesada que apenas podía caminar derecho. Y cuando tocó la puerta de la casa de su padre, ese martes por la tarde, no sabía que don Arturo había estado esperando exactamente ese momento durante 32 años, esperando que su hijo tocara fondo, esperando que finalmente estuviera listo. Ahora estaba ahí, sentado en la cocina de su infancia, comiendo caldo que sabía a los domingos de hace 35 años. Don Arturo comía en silencio del otro lado de la mesa,
no preguntaba nada, no juzgaba, no decía, te lo dije, aunque tenía todo el derecho. Solo comía su caldo despacio. Después de un rato que pareció eterno, don Arturo habló. Tu cuarto sigue igual. Puedes quedarte el tiempo que necesites. No hay prisa. Papá, yo no sé cuánto tiempo. No tienes que explicar nada ahora. Ya comiste, ve a descansar. Mañana hablamos. San Marcelo subió las escaleras que había subido 1000 veces de niño. Abrió la puerta de su cuarto. Era exactamente como lo dejó cuando se casó y se fue a los 26, mismau, caumau, individuau. Mismo escritorio de madera donde hacía tarea. Mismos pósters desteñidos de equipos de fútbol, como si el tiempo se hubiera congelado ahí, esperándolo. Se acostó en la cama sin quitarse los zapatos y lloró. Lloró por todo lo que perdió, por todo lo que nunca recuperaría, por los 10 años tirados a la basura, por su matrimonio muerto, por su hija que lo odiaba, por el hombre de 50 años en que se había convertido a un fracaso completo que tuvo que regresar arrastrándose a la casa de su padre. Pero lo que Marcelo no sabía es que al día siguiente, su padre le mostraría algo que cambiaría absolutamente todo, algo que había estado guardando durante 32 años, esperando exactamente este momento, el momento en que su hijo finalmente dejara de huir. A la mañana siguiente, Marcelo bajó a las 7 a don Arturo. Ya estaba despierto, tomando café en la mesa de siempre. Buenos días, hijo. Buenos días. Papá, en el silencio entre ellos era denso pero no hostil. Marcelo se sirvió café en taza de peltre que recordaba de su infancia. Se sentaron en silencio, tomando café mientras el sol entraba por la ventana. Después de un rato largo, don Arturo dejó su taza en la mesa. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Se levantó despacio, con movimientos cuidadosos de hombre de 78 años, con artritis en las rodillas. Caminó hacia el fondo de la casa, hacia donde estaba el taller. Marcelo sintió el corazón acelerarse sin saber por qué. No había estado en ese taller en 32 años, desde que tenía 18, y decidió que la carpintería era cosa de viejos sin futuro. Don Arturo abrió la puerta del taller con llave vieja que sacó del bolsillo, y Marcelo se quedó completamente paralizado en el umbral, porque ahí estaba todo, exactamente como lo recordaba, pero mejor. Más cuidado, más organizado, como si fuera museo. Pero detrás de esa puerta del taller, 32 años de historia familiar esperaban intactos. Y lo que vio, lo dejó sin palabras. La mesa de trabajo de su abuelo seguía en el mismo lugar. La mesa enorme de madera maciza, donde don Vicente había trabajado durante 50 años. El banco que el abuelo había hecho con sus propias manos en 1960 seguía ahí con las marcas de uso. Y contra la pared del fondo, colgadas con cuidado perfecto, organizadas por tamaño y función, estaban todas las herramientas de su abuelo. Serruchos antiguos con mangos de madera pulida por décadas de uso diario. Los dientes todavía afilados, formones de diferentes tamaños organizados de menor a mayor en su estuche de madera original, cepillos de mano que su abuelo usaba para alisar hasta que la madera brillaba, escuadras de metal que tenían por lo menos 80 años, martillos con cabezas desgastadas pero perfectamente funcionales, limas angubias, compases, odo limpio, todo engrasado, todo cuidado meticulosamente, todo esperando. El olor en Dios, el olor madera y aceite, y barniz, y historia, el mismo olor que recordaba de niño, el olor que lo hacía sentir seguro. Y en ese momento, 32 años de recuerdos golpearon a Marcelo como ola gigante. Se vio a sí mismo a los 13 aprendiendo a usar el serrucho sin torcerse. Su abuelo guiando sus manos, así, mijo, deja que el serrucho haga el trabajo. Tú solo guían. Se vio a los 15 haciendo su primera silla. La emoción cuando quedó parada. Su abuelo, sonriendo con orgullo. Es así, ya va a durar 100 años. Se vio a los 17, trabajando junto a don Vicente, en silencio cómodo de dos artesanos, mientras las manos creaban magia y la madera se convertía en arte. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó con voz quebrada,
que apenas era susurro. ¿Por qué no vendiste las herramientas? ¿Por qué no cerraste el taller? Don Arturo se encogió de hombros. Porque sabía que algún día lo ibas a necesitar. Sabía que ibas a regresar, tal vez no sabía cuándo. Tal vez pensé que sería antes, pero sabía que volverías. Anne hizo pausa. Lo miró directo a los ojos. Un hombre no puede huir de lo que es para siempre. Tarde o temprano tiene que regresar a casa. Tiene que regresar a sí mismo. Pero yo te dije cosas horribles. Te dije que esto no servía, que no tenía futuro. Me avergoncé de ti, lo sé. Y aún así, ¿guardaste todo? Eres mi hijo, los hijos cometen errores. Los padres esperan. Eso es todo. Marcelo se acercó a la pared temblando. Tocó el serrucho de su abuelo. El mango estaba suave, desgastado por miles de horas de uso. Perfecto para la mano. Puedo. Don Arturo asintió. Son tuyas. Siempre fueron tuyas. Tu abuelo me dijo antes de morir: estas herramientas son para Marcelo. Cuando esté listo, dáselas a él. Sabrá qué hacer. Solo estaba cuidándolas por ti. Y cuando tocó esa madera, cuando sostuvo ese serrucho por primera vez en 32 años, las manos de Marcelo recordaron algo que su mente había olvidado. Aunque él sabía crear cosas hermosas, que tenía un don, que había huido de su verdadero yo durante 3 décadas. Marcelo pasó las siguientes 2 semanas sin hacer nada más que estar en el taller. No trabajaba todavía. Solo estaba ahí. Llegaba a las 8 de la mañana. Se sentaba en el banco de su abuelo, tocaba las herramientas una por una. Las limpiaba, aunque ya estaban limpias. Las engrasaban, las conocía de nuevo. Don Arturo no lo presionaba, no le preguntaba qué iba a hacer, no le pedía que se pusiera a trabajar. Lo dejaba estar llevaba café a media mañana, se sentaban en silencio. A veces, don Arturo le contaba historias de cuando Marcelo era niño. ¿Te acuerdas cuando tenías 14 e hiciste esa mesita para tu mamá para el Día de las Madres? Lloró cuando se la diste. Todavía la tiene en su recámara. ¿En serio? Ve a verla. Marcelo subió al cuarto que había sido de sus padres. Ahí estaba. La mesita que había hecho a los 14 en 36 años después, seguía siendo funcional. Seguía siendo bonita, seguía teniendo alma. Una mañana de su tercera semana en casa, Marcelo llegó al taller y encontró tabla de pino recargada contra la mesa de trabajo. No sabía quién la había puesto ahí, probablemente su padre. Sin pensarlo mucho, sin planear nada, la puso en la mesa. Tomó el serrucho del abuelo y empezó a cortar. Las manos recordaban los movimientos, aunque habían pasado 32 años. El cuerpo recordaba la postura correcta. La mente recordaba las lecciones. El serrucho habla. Migo escúchalo, si fuerzas, te lo dice. Si vas bien, canta. Y era verdad. El serrucho cantaba. Trabajó durante 8 horas, sin parar, sin comer, sin tomar agua. Completamente absorto en el proceso. Estaba haciendo una mesita pequeña, nada extraordinario, nada perfecto, pero la estaba haciendo completa con sus manos, sintiendo cada corte, cada ensamble, cada decisión. Cuando terminó, ya eran las 6 de la tarde. Don Arturo entró al taller. Vio la mesita sobre la mesa de trabajo. Se acercó despacio, la examinó en silencio. Pasó la mano por la superficie. Revisó los ensambles, no dijo nada durante 1 minuto completo. Después, puso mano en el hombro de Marcelo y apretó fuerte. Tu abuelo estaría orgulloso. Esa noche, después de cenar quesadillas que don Arturo hizo, el viejo dijo: ¿Sabes cuánto vale esa mesita que hiciste hoy? Marcelo negó con la cabeza. ¿Ni idea? ¿500 pesos? Don Arturo se rió en primera risa genuina que Marcelo le escuchaba en 32 años. Depende dónde la vendas y cómo la vendas. Si la vendes en mercado de pulgas como mueble común, sí, tal vez 800 pesos. Pero si la vendes como pieza artesanal, hecha completamente a mano con herramientas de 80 años, con historia real, con técnica tradicional, en las tiendas correctas, con los clientes correctos, puede valer 3,000 pesos. Tal vez. Más. A Marcelo lo miró incrédulo. ¿Quién va a pagar 3,000 pesos por una mesita simple? Don Arturo sonrió con sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para ver el mundo cambiar. Los jóvenes
Ricos, los hipsters, como les dicen. Los que viven en Providencia y Chapalita. Los que tienen cafeterías bonitas y restaurantes de moda. Los que quieren muebles auténticos hechos a mano, porque todo lo demás en su vida es sintético y falso. Hay mercado en grande, solo tienes que encontrarlo. Pero lo que don Arturo le mostró, después contactos que había guardado durante años, sin usarlos, abrió un mundo completamente nuevo, que Marcelo nunca supo que existía. Don Arturo sacó libreta vieja, de piel gastada. Hace 3 años vino una muchacha aquí. Buscaba muebles artesanales hechos a mano para tienda de decoración que iba a abrir a dueña joven, homo de 30. Le mostré algunas piezas que tenía. Le gustaron mucho, pero yo ya no puedo producir mucho. Tengo 78 años. A las manos ya no me dan. Los dedos están torcidos de artritis. Le dije que no podía hacer pedidos grandes. Se fue decepcionada, pero me dejó su tarjeta por si cambiaba de opinión. Guardé la tarjeta. Se llama Daniela Cortés, llámala. Marcelo miró la tarjeta. Daniela Cortés, Arboleda Decoración Artesanal, en dirección en Chapalita, en teléfono en Instagram. ¿Crees que todavía le interese? Solo hay una forma de saberlo. Al Marcelo llamó al día siguiente con manos sudando. Daniela contestó al tercer timbre. Bueno, ¿Daniela Cortés? Sí, soy yo. Habla Marcelo Torres, hijo de don Arturo Torres. ¿Se acuerda de mi padre? El carpintero. Silencio. Don Arturo de la colonia Seattle. Ese mismísimo, claro que me acuerdo. Qué bonito trabaja. ¿Cómo está él? Bien, tiene 78 años, pero bien, me dio su contacto, porque usted buscaba muebles artesanales así, hace años. Pero don Arturo me dijo que no podía hacer pedidos grandes. Respeto eso completamente, lo sé, pero yo sí puedo. Yo también hago muebles. Aprendí de mi abuelo y mi padre. Uso las mismas herramientas, las mismas técnicas tradicionales. Puede traerme muestras. Tengo una mesita que acabo de terminar en perfecto. Tráigala mañana a las 11. ¿Le parece? Ahí estaré Y del otro lado de esa llamada, una oportunidad que cambiaría todo. Lo estaba esperando. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para presentarse. Marcelo llegó a Arboleda al día siguiente, a las 10:55 minutos temprano, porque su padre le enseñó que llegar tarde es falta de respeto. Llevaba la mesita envuelta en cobija vieja. La tienda era bonita, moderna, pero con toques rústicos. Decoración cara, pero con buen gusto. Muebles artesanales mezclados con diseño contemporáneo. Daniela tenía 32 años. Vestía profesional pero relajado. Jeans y blusa blanca. Había estudiado diseño de interiores en Tech. Abrió la tienda hace 2 años con préstamo de sus padres. Le estaba yendo bien. Mucho gusto. Marcelo Peisen. Déjeme ver qué trajo. Marcelo desenvolvió la mesita con manos que temblaban ligeramente. La puso sobre mostrador. Daniela se acercó, la examinó en silencio durante 2 minutos completos. Marcelo no respiraba. La vio revisar las ensambladuras, pasar la mano por la superficie, sintiendo la textura, voltearla para ver debajo, tocar las uniones. Esto está hecho a mano. ¿De verdad a mano? No con máquinas sí, y solo con herramientas manuales. Las herramientas de mi abuelo, que tienen 80 años, se nota. Las máquinas dejan marcas diferentes. Esto tiene alma. Mi abuelo decía que la madera habla. Si sabes escuchar. Daniela sonrió. Su abuelo tenía razón. ¿Cuánto quiere por ella? Marcelo no había pensado bien en eso. No sé. ¿Cuánto ofrece usted? Le doy 2.500 pesos. Y si puede hacerme 6 mesas más, como esta, en 3 semanas, le compro todo, a 2.800 cada una. Son 16.800 pesos. A Marcelo casi se cae. 16.800 pesos. Era más de lo que ganaba en un mes en Los Ángeles, rompiéndose la espalda, cargando bloques de cemento bajo el sol. Trato hecho en perfecto. Necesito las 6 mesas para el 15 del mes que viene. Una clienta está amueblando casa nueva. Quiere todo artesanal. Si le gustan estas mesas, probablemente pida más cosas, sillas, libreros, lo que sea. Ahí estaré. Marcelo, bienvenido a casa.
Y antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez perdiste algo importante persiguiendo lo equivocado? Cuéntamelo en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en esto. Los siguientes 21 días, Marcelo no hizo otra cosa más que trabajar en el taller. Se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba café rápido, iba directo al taller. Trabajaba hasta las 8 de la noche, con solo una pausa para comer lo que su padre le preparaba. Don Arturo lo ayudaba cuando podía, aunque las manos torcidas por artritis ya no le respondían como antes. Hacían equipo, padre e hijo, trabajando juntos por primera vez en 32 años. El silencio entre ellos ahora era cómodo, sanador. Marcelo hizo las 6 mesas, cada una ligeramente diferente porque la madera es única. Cada una hecha con cuidado perfecto, con técnica heredada, con amor que no sabía que todavía tenía en él. Las llevó en la camioneta vieja de su padre el día 14, un día antes de la fecha límite. Daniela las recibió con ojos brillantes. Son hermosas, más hermosas que la muestra. Su abuelo le enseñó bien. Fue el mejor maestro que pude tener. Daniela le pagó completas. 16.800 pesos en efectivo. Marcelo sostuvo el dinero sin poder creer. Era dinero ganado con sus manos, con habilidad real, con trabajo que amaba. Marcelo, ¿puede quedarse un momento? Quiero proponerle algo. Se sentaron. Daniela sacó tablet. Tengo clienta dueña de restaurante nuevo en Tlaquepaque, zona turística. Quiere ambientar todo con mobiliario artesanal mexicano auténtico. Me pidió presupuesto. Le mostré fotos de sus mesas. Le fascinaron. Quiere conocerlo. Quiere ver si puede hacer juego completo. Mesa grande para 8 personas. 8 sillas. Todo con el mismo estilo. Presupuesto de 35,000 pesos. 35,000 pesos por un trabajo que lo hacía feliz. Que lo conectaba con su abuelo muerto hace 33 años. Con su padre, que nunca dejó de creer. Pero lo que realmente estaba cambiando no era su cuenta bancaria. Era algo mucho más profundo que el dinero nunca podría comprar. Estaba recuperando su identidad, su propósito, su paz. Marcelo aceptó el trabajo. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 meses, tal vez 2 meses y medio. Perfecto. La clienta abre en 3 meses. Esos 2 meses fueron los más intensos de la vida de Marcelo. Trabajaba 12 horas diarias, cada pieza hecha con cuidado meticuloso. La mesa grande era desafío. Requería ensambladuras complejas que no hacía desde adolescente. Tuvo que reaprender, practicar, fallar, intentar de nuevo. Don Arturo lo guiaba cuando se atascaba. ¿Te acuerdas cómo tu abuelo hacía las uniones de cola de Milano? Mira, así, y aunque las manos del viejo temblaban, todavía recordaban, todavía sabían. Las sillas fueron más fáciles, pero requerían precisión absoluta. 8 sillas idénticas en peso y balance. Marcelo las hizo. Las probó, las ajustó, las perfeccionó. Cuando terminó el juego completo, después de 10 semanas, era obra de arte. No era solo mueble funcional. Era pieza con historia, con alma, con tradición de 3 generaciones. Daniela lloró cuando lo vio en el taller. Esto es increíble, Marcelo. Mi clienta va a estar fascinada. Esto merece estar en revista. Es solo madera y trabajo. No. Esto es legado a la clienta. Era dueña del restaurante Raíces en Tlaquepaque. Cuando vio los muebles instalados, lloró también. Es exactamente lo que visualicé. Gracias. Muchas gracias. Pagó 37,000 pesos. 2,000 más de lo acordado. Se lo merece. Y quiero que haga más. Quiero que haga todo el mobiliario del restaurante. Todas las mesas. Todas las sillas. Todo. Era contrato de 180,000 pesos. 180,000 pesos. Marcelo tuvo que sentarse. Era más de lo que había ganado en 2 años completos en Estados Unidos, trabajando como burro. En 6 meses de regresar quebrado a casa con $47, Marcelo había ganado más de 200,000 pesos. Pero más importante que eso, había recuperado algo que no sabía que había perdido, propósito, identidad, paz interior. La sensación de hacer algo que importaba. Contrató a 2
ayudantes jóvenes, chavos de 19 y 22 años del barrio que no encontraban trabajo. Les enseñó lo que su abuelo le enseñó. Les mostró que el trabajo manual no es inferior, que crear con las manos es don, que la carpintería tradicional tiene futuro si sabes dónde buscar. El taller que su padre había mantenido vivo durante 32 años contra todo pronóstico, ahora tenía vida nueva, energía nueva, propósito nuevo. Un día, 6 meses después de volver, Marcelo estaba lijando una mesa cuando escuchó voz de su padre. «Marcelo, tienes visita». Levantó la vista. Y ahí estaba Valeria, su hija amparada, en la puerta del taller. Tenía 22 años ahora. Ya no era la niña de 12 que dejó. Era mujer adulta, hermosa, con los ojos de su madre. No había hablado con ella en 2 años, desde que le dijo que era un extraño. Se quedó paralizado, con la lija en la mano. «Valeria, no, hola. Papá», en silencio tenso. ¿Puedo pasar?» «Claro, por supuesto». Ella entró despacio. Miró alrededor en el taller. Las herramientas antiguas, los muebles en proceso, lo miró a él con ropa llena de aserrín y manos callosas. ¿Esto es lo que haces ahora?» «Sí, esto es lo que hago». Ella se acercó a la mesa que estaba lijando. La tocó. «Ann, es hermosa, Ann, gracias. El abuelo me contó que regresaste, que estás trabajando aquí. Quería venir antes, pero no sabía si querías verme. ¿Si yo quería verte?» «Valeria, eres mi hija. Siempre quiero verte. Soy yo el que no tiene derecho a pedir nada». Ella se sentó en el banco. «¿Puedes enseñarme?» Marcelo la miró sorprendido. «¿Enseñarte qué?» «Esto, Ann, la carpintería. Estudio diseño industrial en la universidad. 4º semestre, Ann, pero todo es muy digital. Muy frío, en programas de computadora, en renders. Nada tangible. Esto es real. Tiene alma. ¿Puedes enseñarme?» Y cuando Valeria entró a ese taller, cuando pidió que le enseñara, algo se sanó entre ellos que ninguna disculpa habría podido reparar. Marcelo sintió lágrimas. «¿En serio? ¿Quieres aprender?» «Sí, papá». «¿En serio? Entonces, siente, enseño todo lo que sé». Y así, a los 51 años, Marcelo empezó a enseñarle a su hija lo que su abuelo le enseñó a él 38 años atrás. El ciclo continuaba, la tradición vivía. 4 generaciones conectadas por madera y herramientas y amor transmitido sin palabras. Valeria iba al taller 2 veces por semana después de clases. Marcelo le enseñaba con paciencia que no sabía que tenía. La madera habla, escúchala. Las mismas palabras que don Vicente le dijo a él. Ella aprendía rápido. Tenía manos buenas, ojo para el detalle. «¿Por qué nunca me contaste que sabías hacer esto?», preguntó Valeria un sábado, mientras lijaban juntos. «Porque me avergonzaba. Pensé que no era suficiente. Pensé que tenía que ser otra cosa para que estuvieras orgullosa de mí. Estoy más orgullosa de ti, ahora haciendo esto, que nunca estuve cuando estabas en Estados Unidos mandando dinero». 1 año después de regresar quebrado, Marcelo estaba ganando 45,000 pesos mensuales de forma estable. Había pagado más de mitad de la deuda de las tarjetas. Rentó departamento pequeño cerca de la casa de su padre. Todos los días iba al taller. Trabajaba junto a don Arturo, que ahora solo ayudaba un poco, pero su presencia era importante. Era anclan, era recordatorio. Valeria había hecho su primera silla completa. Lloró cuando quedó parada. «Ann, la hice yo, con mis manos, Ann. Así como tu abuelo me enseñó, Ann, así como yo te enseño, así como tú enseñarás algún día». Y si esta historia te está llegando, si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con la palabra carpintería. Quiero saber cuántos realmente se conectaron con esto. 2 años después de volver derrotado con $47 en el bolsillo, Marcelo tenía negocio estable. Taller propio, con 3 empleados, contratos con 6 tiendas. Lista de espera de 3 meses. Valeria trabajaba con el medio tiempo mientras terminaba la universidad. Don Arturo iba todos los días solo para ver que su espera de 32 años no fue en vano. Marcelo nunca se hizo rico. Probablemente nunca lo será. Pero tenía suficiente. Tenía propósito. Tenía paz. Tenía relación con su hija, que estaba sanando lentamente.
tenía reconciliación con su padre, tenía trabajo que amaba y que importaba. Una tarde, don Arturo y Marcelo estaban solos en el taller. El viejo lo miró y dijo: ¿Sabes por qué guardé todo esto durante 32 años? ¿Por qué, papá? Porque un padre siempre sabe quién es su hijo de verdad. Aunque el hijo lo olvide por un tiempo, yo sabía quién eras. Sabía que volverías a ser tú mismo. Solo tenía que esperar. Ann, perdóname. Por todo, Ann. Por avergonzarme. Por desperdiciar tantos años. Don Arturo negó con la cabeza. No desperdiciaste nada. Tenías que irte para poder regresar. De verdad, tenías que perderlo todo para encontrar lo que siempre tuviste. A veces, ese es el único camino, Ann. Y es por eso que esta historia no termina aquí. Marcelo perdió 10 años persiguiendo sueño americano que nunca fue suyo. Ann perdió su matrimonio. Casi pierde a su hija para siempre. Volvió a casa derrotado, quebrado, avergonzado, sintiendo que era el fracaso más grande del mundo. Pero en ese regreso forzado, en ese tocar fondo absoluto, descubrió algo que ningún sueldo en dólares podría comprar. Descubrió que el talento que había despreciado a los 18, por considerarlo de viejo sin futuro, era exactamente lo que necesitaba a los 50 años, que las manos que aprenden un oficio real nunca olvidan, que los padres esperan en silencio, aunque duela, que nunca es tarde para regresar a lo que siempre fuiste. A los 50 aprendió que el éxito no se mide en cuánto dinero ganas en país extranjero, haciendo trabajo que odias. Se mide en poder hacer lo que amas en el lugar de donde vienes, en reconciliarte con tu pasado, en entender que lo que buscabas afuera siempre estuvo adentro, esperando que finalmente estuvieras listo. Y para eso, para descubrir quién realmente eres, para encontrar tu verdadero propósito, para hacer las paces con tu historia y con la gente que amas. No hay edad equivocada, solo hay momento exacto. Y ese momento siempre llega cuando tocas fondo y finalmente te rindes a volver a casa, a volver a ti mismo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para recuperar lo que abandonaste. Nunca estás tan perdido que no puedas encontrar el camino de regreso. Las herramientas siempre están esperando. Los padres siempre están esperando. Tu verdadero yo siempre está esperando. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para tocar la puerta y entrar.